No todos los puentes están diseñados para impresionar a primera vista. En este documental en 4K, el viaje se desarrolla lentamente, centrándose en la sensación de cruzar estructuras nacidas de las necesidades prácticas, el tiempo y el terreno. Algunos puentes casi desaparecen en el paisaje, mientras que otros te obligan a detenerte y observar el entorno. Cada fotograma captura no solo la forma, sino también cómo los humanos se adaptan a la naturaleza, al espacio y a su propio ritmo de vida. Esta no es una historia de ostentación, sino de equilibrio. 15. Kampong Flok. Desde lejos, la silueta parece casi exagerada, como si la carretera hubiera sido doblada hacia arriba de forma antinatural. La pendiente engaña al ojo y crea una sensación de verticalidad que no coincide con la realidad. Bajo esa imagen impactante, el lago permanece inmóvil, amplio, silencioso, reflejando la estructura como si nada extraordinario ocurriera allí. Al avanzar, la percepción cambia poco a poco. El ascenso es continuo, regular, sin sobresaltos, y el cuerpo se adapta al ritmo sin esfuerzo consciente. Este cruce nació de una necesidad práctica en una región donde el transporte marítimo ha marcado la vida cotidiana durante generaciones. La prioridad no era llamar la atención, sino permitir que barcos y vehículos coexistieran sin interrupciones. Esa filosofía discreta, tan presente en la ingeniería japonesa, se percibe claramente en este documental en 4K. Lo que parece extremo desde fuera, desde dentro se siente lógico, casi cotidiano, recordando que la verdadera sofisticación muchas veces no necesita ser evidente. 14. Zhuangchain. El primer paso obliga a detener cualquier impulso de prisa. El recorrido no es recto, y esa curvatura natural rompe la idea de simple tránsito. Bajo los pies, el vidrio deja pasar la luz y revela el valle sin filtros, creando una relación directa entre el cuerpo y el vacío. Cada movimiento se vuelve consciente, cada pausa adquiere sentido, mientras el paisaje se despliega lentamente bajo una superficie transparente que no oculta nada. Este tipo de estructuras refleja un cambio profundo en la forma de entender el turismo en zonas montañosas. Ya no se trata solo de mirar el paisaje desde un mirador seguro, sino de caminar dentro de él, aceptando su escala y su altura. En este documental en 4K, la experiencia va más allá de la arquitectura. Es una invitación a sentir el espacio y a entender cómo el diseño puede provocar emoción sin recurrir al exceso. Langkawi Sky Bridge, Malasia. El acceso marca el inicio de la experiencia. El teleférico asciende lentamente sobre la selva densa, elevando al visitante por encima del dosel verde hasta que el paisaje se abre sin aviso. La pasarela aparece suspendida entre montañas, curvándose con suavidad sobre el vacío. A lo lejos, el mar se extiende hasta confundirse con el cielo, mientras el viento acompaña cada paso y refuerza la sensación de ligereza. La estructura se apoya en un único punto, dejando el entorno prácticamente intacto. No hay sensación de dominio sobre el paisaje, sino de coexistencia. Caminar aquí es aceptar la altura y el silencio, entender que el trayecto importa tanto como el destino. En este documental en 4K, la arquitectura se convierte en un hilo fino que permite atravesar la naturaleza sin imponerle una forma.
Bastei Bridge, Alemania. El entorno es de una exuberancia verde abrumadora. La selva rodea la comunidad con una muralla de vegetación densa, recordándonos que aquí la naturaleza es la reina absoluta. Navegar por sus vías fluviales es presenciar una vida anfibia única, donde las canoas son el único medio de transporte y el río actúa como la gran avenida donde transcurre la existencia diaria de sus habitantes. Este cruce sustituyó antiguas pasarelas de madera que no resistían el clima ni el paso del tiempo. La elección de la piedra y la forma de los arcos responde a un respeto profundo por el paisaje circundante. En este documental en 4K, la experiencia no se basa en la altura ni en el vértigo, sino en la sensación de caminar dentro de un entorno donde la arquitectura parece haber aceptado el ritmo lento de la naturaleza. Duje Bridge, China. Desde el tablero, el espacio se abre de forma abrupta. Muy abajo, el valle queda reducido a líneas finas, casi abstractas, mientras el aire parece más ligero a esta altura. El cruce se produce en silencio, con el tráfico avanzando de manera constante, como si la enorme distancia hasta el fondo no existiera. La sensación no es de vértigo inmediato, sino de escala. El paisaje se percibe tan amplio que el cuerpo tarda en comprender su profundidad real. El lago Inle es un santuario de serenidad suspendido en las tierras altas de Myanmar, un lugar donde el cielo y el agua se funden en un horizonte infinito. Este vasto cuerpo de agua dulce es famoso mundialmente por la elegancia de sus pescadores Inza, quienes practican un arte único de navegación. Reman de pie en la popa de sus botes, envolviendo una pierna alrededor del remo. Golden Bridge, Bana Hills, Vietnam. La aparición es gradual. Entre la neblina y el verde de las montañas, la pasarela dorada emerge sostenida por dos manos gigantes que parecen surgir de la tierra misma. El recorrido es suave, casi ceremonial, mientras el paisaje se despliega lentamente a ambos lados. La altura no impone prisa, al contrario, invita a caminar despacio y observar cómo las nubes se mueven alrededor. Más que un simple paso, esta estructura fue concebida como una experiencia visual y emocional. Las manos, con apariencia de piedra antigua, evocan el paso del tiempo y la relación entre naturaleza y creación humana. En este documental en 4K, el cruce se siente como un mirador en movimiento, donde la arquitectura no conecta dos puntos, sino una atmósfera con otra. Yksitoista. Makoko. El ambiente cambia al entrar. La madera, el techo cubierto y la sucesión de pabellones crean un espacio protegido, donde el sonido del exterior se atenúa. El paso no es rápido ni directo. Invita a detenerse, a mirar hacia el río que fluye debajo y a sentir la estructura como un refugio más que como un simple cruce. Construido con técnicas tradicionales sin clavos metálicos, este tipo de puente refleja una cultura donde la comunidad y el clima han definido la arquitectura durante siglos. Su función va más allá del tránsito, es lugar de encuentro, descanso y resguardo.
En este documental en 4K, la experiencia revela cómo la tradición puede ser tan resistente y funcional como cualquier solución moderna. Living Root Bridges, India. El camino hasta llegar ya es parte de la experiencia. Senderos húmedos, vegetación densa y el sonido constante del agua acompañan cada paso. El cruce no está construido en el sentido habitual. Raíces vivas se entrelazan, formando una superficie firme, creciendo lentamente con el paso de los años. Aquí, el movimiento es cuidadoso y atento, casi ritual. Estas estructuras son el resultado de generaciones guiando el crecimiento natural en lugar de imponer materiales externos. Con el tiempo, las raíces se fortalecen y el paso se vuelve más sólido, no más frágil. En este documental en 4K, la emoción nace al comprender que no todas las infraestructuras se levantan. Algunas se cultivan, integrando paciencia, naturaleza y vida cotidiana. Falkirk, Escocia. La estructura se percibe primero como una escultura mecánica detenida en medio del paisaje. Dos brazos simétricos sostienen enormes cubas de agua, y todo el conjunto parece suspendido en un equilibrio imposible. Cuando el movimiento comienza, no hay ruido brusco ni sensación de fuerza. La rotación es lenta, continua, casi hipnótica, como si el peso de las embarcaciones desapareciera por completo mientras el sistema gira con absoluta precisión. La experiencia de inmersión en Santa Cruz es única en el mundo, donde la frontera entre la comunidad y el mar se disuelve por completo. Los visitantes pueden nadar en piscinas naturales protegidas junto a la fauna local. Como tiburones nodriza y tortugas, en una interacción respetuosa y segura. Al caer la tarde, la isla se baña en una luz dorada y la falta de espacio físico se compensa con una inmensidad de espíritu humano y hospitalidad. Henderson Waves, Singapur. El recorrido se ondula suavemente sobre el entorno urbano, siguiendo una secuencia de curvas que rompen cualquier sensación de línea recta. Bajo los pies, la madera transmite calidez, mientras la estructura blanca se eleva como una serie de olas congeladas en el aire. El paso no se acelera. El propio diseño invita a caminar despacio, a adaptarse al ritmo del puente. Cuando cae la noche, la iluminación integrada transforma el espacio. Las curvas se delinean desde abajo, y el entorno urbano queda parcialmente difuminado. El puente deja de ser solo un cruce y se convierte en un lugar para permanecer.
En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo una ciudad densa puede ofrecer pausas elevadas donde el movimiento se vuelve contemplativo. Belluemer Aqueduct, Países Bajos. Aquí el cruce desafía la intuición. En lugar de elevar la carretera o interrumpir la navegación, el agua fluye por encima mientras los vehículos pasan por debajo. El espacio se comprime, el cielo desaparece por un instante y la superficie líquida se desliza silenciosa sobre la calzada. Todo ocurre sin semáforos, sin puentes móviles, sin interrupciones. Esta solución refleja una forma de pensar profundamente práctica, propia de un territorio acostumbrado a convivir con el agua. No se trata de dominarla, sino de organizarla. En este documental en 4K, el paso revela cómo una decisión aparentemente simple puede redefinir la relación entre infraestructura, paisaje y movimiento cotidiano. Osem, Ganvie, Benin. La estructura emerge entre la niebla como una línea continua que une dos masas de tierra separadas por corrientes fuertes y viento constante. El tablero se extiende largo y delgado, suspendido por cables que dibujan arcos suaves hacia las torres. A medida que se avanza, el entorno cambia. A un lado, el océano abierto. Al otro, la bahía protegida. Más allá de su función, este cruce se convirtió en un símbolo de conexión en un territorio marcado por la distancia y el movimiento. Diseñado para resistir viento, salinidad y actividad sísmica, su presencia es tan técnica como emocional. En este documental en 4K, la experiencia no está solo en cruzar el estrecho, sino en sentir cómo una obra de ingeniería puede integrarse en la memoria colectiva de una ciudad. Millau Viaduct, Francia. El tablero aparece suspendido muy por encima del valle, tan alto que el suelo parece distante, casi irrelevante. A esta altura, la carretera avanza con una suavidad inesperada, mientras el paisaje queda reducido a formas amplias y silenciosas. Las pilas se elevan con una esbeltez extrema, atravesando capas de aire que a menudo se llenan de niebla, haciendo que la estructura flote visualmente sobre el entorno. Este viaducto fue concebido para resolver un problema de tráfico sin imponer una presencia pesada en el valle. Elevar la carretera fue una decisión tanto técnica como ambiental. En este documental, en 4K, el cruce transmite una sensación de ligereza poco común en una obra de esta escala,
demostrando que la ingeniería puede atravesar un territorio sin dominarlo, manteniendo la continuidad del paisaje bajo sus propias reglas. Tower Bridge, Reino Unido. Las torres se alzan con una presencia ceremonial, marcando el paso sobre el río como si se tratara de una puerta urbana. Al cruzar, la estructura combina piedra, acero y movimiento en un equilibrio constante. El agua del Támesis permanece cercana, activa, mientras el entorno urbano se despliega a ambos lados, recordando que este cruce forma parte del corazón funcional de la ciudad. Diseñado en plena expansión industrial, este puente debía permitir el tránsito terrestre sin bloquear el tráfico marítimo. El mecanismo levadizo, oculto tras una fachada histórica, es una solución técnica precisa disfrazada de monumento. En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo la ingeniería puede asumir un papel simbólico, sin perder su función esencial, integrándose de forma natural en la identidad urbana. Öresund Bridge, Dinamarca, Suecia. El trayecto comienza sobre el agua abierta, con el horizonte despejado y el viento marcando el ritmo del movimiento. La estructura avanza recta durante kilómetros, creando una sensación de continuidad casi hipnótica. No hay referencias cercanas, solo cielo, mar y una línea firme que guía el recorrido. De forma gradual, el entorno cambia sin transición abrupta y el cruce se transforma sin que el viajero apenas lo note. Esta conexión fue concebida para unir dos países sin interrumpir rutas marítimas ni aéreas. La combinación de puente, isla artificial y túnel refleja una solución compleja pensada como un solo gesto continuo. En este documental en 4K, la experiencia revela cómo la infraestructura puede borrar fronteras físicas y convertir un espacio marítimo abierto en un corredor cotidiano entre dos realidades distintas. Seven Mile Bridge, Estados Unidos. El recorrido se extiende en línea casi perfecta sobre una superficie de agua abierta. No hay montañas, no hay edificios, no hay referencias cercanas que rompan la continuidad. A ambos lados, el océano acompaña el avance con un horizonte bajo y estable, mientras la carretera parece flotar apenas por encima del nivel del mar. La sensación dominante no es la altura, sino la longitud. Avanzar aquí es atravesar un espacio sin interrupciones visibles.
Este cruce fue diseñado para resistir un entorno implacable de sol intenso, viento constante y agua salada. No busca protagonismo formal. Su fuerza está en la repetición y la constancia. En este documental en 4K, la experiencia transmite cómo la simplicidad estructural puede convertirse en la única respuesta viable cuando el paisaje no ofrece refugio ni transición, solo continuidad. Confederation Bridge, Canadá. El entorno se abre en una extensión plana de agua y cielo donde el movimiento del clima domina la escena. El tablero avanza de forma regular, apoyado en una secuencia repetida de pilares que marcan el ritmo del cruce. En invierno, el hielo se convierte en un elemento activo del paisaje. Esta conexión fue concebida para sustituir rutas marítimas inestables y garantizar un acceso permanente durante todo el año. La estructura no evita el hielo, lo enfrenta. Cada pilar está diseñado para romper las placas a la deriva y proteger el conjunto. En este documental en 4K, la experiencia revela una relación directa entre ingeniería y clima extremo, donde la infraestructura se adapta al entorno en lugar de intentar dominarlo. Apat, Bajau Laut. La estructura aparece pesada, casi monumental, dominando el fiordo con una presencia industrial inconfundible. Grandes brazos de acero se proyectan desde pilares masivos, formando un sistema de equilibrio que devuelve las cargas hacia tierra firme. No hay ligereza visual ni intención de ocultar la técnica. Todo queda expuesto, desde las vigas hasta las uniones remachadas. Construido en una época marcada por el escepticismo tras fallos estructurales anteriores, este puente fue una declaración de seguridad y redundancia. Cada elemento trabaja de forma independiente, reduciendo el impacto del viento y las vibraciones. En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo la ingeniería del siglo XIX eligió la solidez visible como respuesta al miedo, creando una forma que aún hoy impone respeto. Vasco da Gama Bridge, Portugal. El cruce se despliega como una secuencia interminable de viaductos sobre el estuario. La carretera mantiene una cota baja y estable, siguiendo la superficie del agua sin elevarse de forma abrupta. A un lado y otro,
Las mareas dejan huellas cambiantes en los bancos de lodo, mientras el paisaje se transforma lentamente con la luz del día. Esta infraestructura fue diseñada para aliviar la presión urbana y crear un nuevo eje de circulación en una ciudad marcada por su relación histórica con el agua. La solución no fue un solo gesto monumental, sino una repetición paciente adaptada al terreno. En este documental en 4K, la experiencia transmite una sensación de continuidad serena, donde la escala se percibe no por la altura, sino por la duración del trayecto. Magdeburg Water Bridge, Alemania. La primera sensación es de extrañeza controlada. El agua avanza recta, contenida en una estructura elevada, como si hubiera sido separada del paisaje natural para seguir su propio camino. Las embarcaciones se mueven lentamente, casi en silencio, mientras muy por debajo el río Elba mantiene un curso distinto, más amplio y cambiante. Dos flujos paralelos, uno sobre otro, sin tocarse en ningún momento. Esta obra responde a una lógica profundamente funcional. Unir dos sistemas fluviales con niveles y condiciones distintas, sin obligarlos a mezclarse. La solución no fue forzar la naturaleza, sino ordenarla en capas independientes. En este documental en 4K, la experiencia transmite una idea poco habitual en la infraestructura moderna. A veces, la eficiencia no está en fusionar, sino en mantener separadas las cosas que funcionan mejor por su cuenta. Chain Bridge, Hungría. El cruce comienza con una sensación de solemnidad. Las torres de piedra marcan una entrada clara, casi ceremonial, mientras las cadenas de hierro dibujan líneas firmes sobre el río. El tablero se mantiene relativamente bajo, cercano al agua, lo que hace que el movimiento del Danubio se sienta presente durante todo el recorrido. No hay aislamiento del entorno. El río acompaña cada paso. Cuando fue construido, este paso cambió por completo la dinámica urbana. Por primera vez, dos zonas históricamente separadas quedaron unidas de forma permanente, incluso en invierno. En este documental en 4K, la experiencia revela cómo una estructura puede ser al mismo tiempo un avance técnico y un gesto social, capaz de redefinir la identidad de una ciudad entera. Jiaozhou Bay Bridge, China.
El trayecto se extiende durante kilómetros sobre una superficie marina abierta. No hay giros bruscos ni cambios de ritmo. El recorrido avanza con una regularidad casi hipnótica. El mar aparece a ambos lados, a veces tranquilo, a veces fragmentado por el viento, mientras los pilares se repiten con una cadencia constante que refuerza la sensación de escala. Esta conexión fue pensada para reorganizar el movimiento urbano y reducir tiempos de desplazamiento en una región en rápido crecimiento. Su magnitud no se impone de inmediato. Se comprende con el paso del tiempo, cuando el cruce parece no terminar nunca. En este documental en 4K, la experiencia no se basa en la altura ni en el impacto visual, sino en la persistencia de una línea que atraviesa el mar sin pausa. Laguna Garzón Bridge, Uruguay. La forma circular obliga a un cambio inmediato de comportamiento. El trazado elimina cualquier sensación de velocidad y transforma el cruce en un movimiento lento y controlado. El agua rodea completamente la estructura, reflejando el cielo y los vehículos que avanzan con suavidad, mientras el entorno natural se mantiene presente desde cualquier punto del recorrido. Este diseño respondió tanto a una necesidad de conexión como a una preocupación ambiental. En lugar de priorizar la rapidez, se eligió una geometría que impone pausa y observación. En este documental en 4K, la experiencia demuestra que la infraestructura también puede educar al usuario, recordándole que avanzar no siempre significa apresurarse. Château de Noisy, Bélgica. La forma se revela poco a poco. Al avanzar, el espacio comienza a girar lentamente y el cuerpo siente el cambio antes que los ojos. El suelo se inclina, las paredes se desplazan y la luz entra desde ángulos inesperados. El bosque y el río aparecen fragmentados por grandes superficies de vidrio, acompañando el movimiento interior como si formaran parte del mismo gesto arquitectónico. Esta estructura nació para resolver una diferencia de altura entre orillas, sin recurrir a rampas largas ni interrupciones abruptas. La solución fue convertir el giro en el propio lenguaje del cruce. Caminar aquí no es solo desplazarse, es atravesar una secuencia continua de transformaciones espaciales. En este documental en 4K,
La experiencia se siente casi física. El visitante no cruza un puente, recorre una escultura habitable donde arquitectura, arte y paisaje se integran en un único movimiento controlado. Sky Bridge, 721, República Checa. La longitud se impone desde el primer paso. El tablero estrecho obliga a avanzar despacio, sin posibilidad de acelerar ni adelantar. Bajo los pies, el valle se abre de forma abrupta y profunda, mientras el viento aparece sin aviso, haciendo que la estructura responda con un movimiento leve pero constante. Cada paso se vuelve consciente, marcado por la altura y por la exposición total al entorno. Este cruce fue concebido como parte de un recorrido de montaña, no como un simple enlace funcional. La travesía es el objetivo. El tiempo que se tarda en cruzar forma parte de la experiencia, igual que el silencio y la amplitud del paisaje. En este documental en 4K, la sensación dominante no es el miedo, sino la aceptación. Aceptar la escala del territorio y entender que avanzar también puede ser una forma de contemplar. Heartland Covered Bridge, Canadá. Al entrar, el exterior se desvanece de inmediato. La cubierta de madera envuelve el paso y filtra la luz en franjas suaves que se desplazan lentamente con el movimiento. El sonido del río se percibe de forma constante, más presente que visible, mientras el espacio interior obliga a reducir la velocidad. El cruce se siente contenido, protegido, casi íntimo. Esta solución respondió a un clima duro y persistente. Cubrir la estructura no solo permitió prolongar su vida útil, sino convertirla en parte del día a día de la comunidad. A lo largo de generaciones, este paso ha protegido tanto a personas como a la propia construcción. En este documental en 4K, la experiencia revela cómo una decisión sencilla puede transformar un puente en refugio, donde la funcionalidad se mezcla con la memoria y la continuidad del lugar. Isla de los Monos, Brasil. El cruce se presenta bajo, cercano al agua, casi discreto cuando permanece inmóvil. Dos grandes arcos paralelos recorren el río sin elevarse en exceso, dejando que el entorno urbano siga siendo protagonista. Desde el tablero, el agua del Tyne fluye con calma, reflejando edificios, luces
y el cielo cambiante del norte de Inglaterra. El paso se siente abierto, accesible, pensado para peatones y ciclistas que avanzan sin prisa. La verdadera identidad de esta estructura aparece cuando entra en movimiento. En lugar de abrirse por partes, todo el puente se inclina como una sola pieza, levantándose lentamente para permitir el paso de embarcaciones. El gesto es suave, casi coreografiado, y transforma el cruce en un evento visible desde ambas orillas. En este documental en 4K, la experiencia revela cómo la ingeniería contemporánea puede ser funcional y, al mismo tiempo, convertirse en un espectáculo cotidiano integrado en la vida urbana. Detroit, Michigan, IIUU. La estructura se alza en capas sucesivas de piedra, dominando el valle con una calma absoluta. Los arcos se repiten con precisión matemática, creando una sensación de orden que contrasta con el paisaje natural que los rodea. Desde abajo, la escala impresiona no por su altura extrema, sino por la solidez silenciosa que transmite cada bloque encajado. Este acueducto fue construido para transportar agua a lo largo de decenas de kilómetros con una pendiente casi imperceptible. No fue concebido como un monumento, sino como una pieza esencial de infraestructura. Sin embargo, su durabilidad lo transformó en símbolo. En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo una obra puramente funcional puede superar siglos de uso, clima y abandono, convirtiéndose en una lección visible de precisión, paciencia y conocimiento técnico antiguo. Capilano Suspension Bridge, Canadá. El tablero cuelga entre dos paredes cubiertas de vegetación densa, suspendido sobre un cañón profundo por donde el río fluye con fuerza. La anchura es justa para el paso peatonal, y cada tablón de madera deja pequeñas separaciones que permiten ver el vacío debajo. El bosque envuelve el recorrido, bloqueando las vistas lejanas y concentrando la atención en el sonido del agua y el movimiento del aire. Cuando varias personas cruzan al mismo tiempo, la estructura responde con una oscilación suave pero constante. No se oculta el movimiento, se acepta como parte de la experiencia. Este cruce no busca eliminar la sensación de altura, sino recordarla.
En este documental en 4K, la experiencia transmite una relación directa entre cuerpo y entorno, donde el puente no separa al visitante de la naturaleza, sino que lo mantiene plenamente expuesto a ella. Millennium Bridge, London, Reino Unido. El recorrido avanza en línea recta entre dos orillas densamente urbanas. El tablero es delgado, casi minimalista. Y se mantiene bajo para no interrumpir las vistas del río. A cada paso, el Támesis acompaña con su movimiento lento. Mientras la ciudad se despliega en capas de historia y actividad a ambos lados. Este puente fue diseñado para ser ligero y discreto, pero su inauguración reveló un comportamiento inesperado. El movimiento sincronizado de los peatones generó oscilaciones perceptibles. Lejos de ser un fracaso, el ajuste posterior convirtió la estructura en un ejemplo de aprendizaje técnico. En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo incluso los errores pueden integrarse en el desarrollo de una obra, reforzando la relación entre ingeniería, uso humano y adaptación. Villa Epecuén, Argentina. El cruce se extiende sobre un estrecho de aguas profundas y corrientes intensas. Desde el tablero, el mar se percibe amplio y activo. Con cambios constantes de color y textura según el viento y la luz. Las torres se elevan con una distancia que impresiona más por la separación que por la altura. Y los cables dibujan curvas largas que parecen sostener el espacio mismo. Esta estructura fue diseñada para resistir condiciones extremas, tifones, fuertes corrientes y actividad sísmica frecuente. Su escala responde a la necesidad de mantener un paso marítimo libre y seguro bajo el vano principal. En este documental en 4K, la experiencia transmite una sensación de estabilidad absoluta en medio de un entorno dinámico, recordando cómo la ingeniería moderna puede convivir con fuerzas naturales impredecibles sin intentar ocultarlas. Dragon Bridge, Da Nang, Vietnam. La silueta aparece de inmediato. Un cuerpo metálico ondulante se extiende sobre el río. Marcando el eje urbano con una forma reconocible desde cualquier punto cercano. Durante el día, la estructura se integra al paisaje fluvial.
Por la noche, la iluminación transforma el recorrido en una presencia continua que guía el movimiento de la ciudad. Este cruce fue concebido como infraestructura y símbolo al mismo tiempo. Más allá de su función vial, actúa como punto de referencia cultural y espacio de reunión. En este documental en 4K, la experiencia muestra cómo una obra contemporánea puede asumir una identidad visual fuerte sin perder eficiencia, convirtiéndose en parte activa del ritmo cotidiano de la ciudad costera. Chain of Rocks Bridge, Estados Unidos. El trazado no sigue una línea recta. El tablero se quiebra en ángulo, respondiendo a la corriente del río y a la geografía del entorno. Desde arriba, el agua del Mississippi se desplaza con fuerza visible y el cruce se siente cercano al nivel del río, sin pretender dominarlo desde la altura. Esta forma inusual respondió a la necesidad de evitar zonas peligrosas de navegación. El puente demuestra cómo la adaptación al entorno puede definir la geometría final de una obra. En este documental en 4K, la experiencia revela una relación directa entre técnica y paisaje fluvial, donde la estructura acepta desviarse para mantenerse funcional y segura. Moses Bridge, Países Bajos. A primera vista, el cruce parece no existir. El agua se abre en dos, y el camino discurre a nivel del foso, con muros de madera elevados a ambos lados. El horizonte permanece intacto, y el visitante avanza casi al mismo nivel que la superficie del agua, sintiéndose parte del paisaje histórico. Esta solución fue elegida para preservar la silueta defensiva original del lugar sin introducir elementos elevados. El puente no se impone, desaparece. En este documental en 4K, la experiencia transmite una idea poco común: cruzar sin ser visto, entendiendo que a veces la mejor intervención arquitectónica es la que renuncia al protagonismo. Helix Bridge, Singapur. El recorrido se envuelve en una estructura metálica que se retuerce suavemente a ambos lados del paso. No hay líneas rectas dominantes. Todo se construye a partir de curvas continuas que acompañan el movimiento del cuerpo. A cada paso, el agua de la bahía refleja el cielo y los edificios cercanos, mientras la ciudad se percibe cercana pero nunca invasiva. El puente no acelera el cruce, lo ralentiza de forma natural. Este diseño se inspira en una doble hélice, no como símbolo científico explícito, sino como una forma de equilibrio y repetición.
Los espacios laterales permiten detenerse, observar y continuar sin interrumpir el flujo. Por la noche, la iluminación integrada resalta la geometría sin deslumbrar. En este documental en 4K, la experiencia transmite cómo una pasarela urbana puede convertirse en un lugar de pausa, donde caminar es tan importante como llegar. Ponte Vecchio, Italia. El cruce se siente más como una calle que como un puente. A ambos lados, pequeñas tiendas se alinean sobre la estructura, cerrando casi por completo la vista del río. El espacio obliga a avanzar despacio, rodeado de escaparates, sonidos y pasos constantes. El agua del Arno queda oculta durante gran parte del trayecto, presente solo en breves aperturas laterales. Esta forma de construir respondió a una lógica urbana medieval, donde el espacio debía cumplir múltiples funciones al mismo tiempo. Con el paso de los siglos, el puente se convirtió en un centro comercial permanente y en un símbolo de continuidad. En este documental, en 4K, la experiencia muestra cómo una infraestructura puede evolucionar sin perder su función original, integrando comercio, tránsito y memoria en un solo cuerpo arquitectónico.